espacios. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla, por favor, me verifican si. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Magdeli Prado, como me presentaron, trabajo en Los Cobos Medical Center, una clínica de la ciudad. A continuación les voy a presentar el trabajo de mi tesis de maestría en salud sexual y reproductiva que realicé en la Universidad del Bosque. Entonces, como a manera de introducción, digamos que la salud sexual y reproductiva es un tema prioritario para la salud pública y sobre todo para los derechos humanos, puesto que no solo se limita al ámbito sexual, sino que también trasciende el universo social del individuo, de lo cual deriva la importancia de este abordaje y de este conocimiento. La Organización Mundial de la Salud, pues, alude que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental, social, en relación con la sexualidad, y que no solamente es la ausencia de la enfermedad, la disfunción o el malestar. También afirma que para que este bienestar se dé, para que esto suceda, se deben respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con el fin de lograr la libre expresión de la sexualidad y una vivencia de las relaciones sexuales que sean placenteras, libres, seguras, sin coacción, ni discriminación, ni violencia. Entonces, adicionalmente, para que este ejercicio de la sexualidad sea libre y responsable y prospere, es necesaria la puesta en marcha de programas de salud sexual y reproductiva que más allá de dar una simple información o de cumplir con el programa, permitan que las personas se empoderen de su cuidado por medio de la toma de decisiones informadas sobre la sexualidad. Entonces se han realizado grandes esfuerzos a nivel mundial y a nivel de los países para el mejoramiento de estas políticas en salud sexual y reproductiva, y vemos que cada vez a nivel de normatividad se le da más y más importancia a estos temas. Entonces, vamos a, vamos a hablar en esta oportunidad, digamos, el tema central de este estudio fue cómo potencializar la asesoría en anticoncepción como un espacio propio de enfermería que ya es nuestro y que debemos afianzarlo y potenciarlo para que nos permita un mayor desarrollo como disciplina y pueda llegar más a las comunidades y a las personas con el objetivo que busca. Entonces, como vamos a iniciar entonces, primero decimos que a través de los años, digamos, el acelerado aumento del crecimiento poblacional ha puesto a prueba los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible. Y esto ha desencadenado consecuencias que afectan la sustentabilidad de los recursos naturales, el crecimiento económico, el desarrollo social. Entonces, toda esta problemática que trae consigo el crecimiento poblacional hace que los gobiernos se empiecen a preocupar por la anticoncepción. Entonces, estos cambios son los que alertan, digamos, a los gobiernos y a los demás sectores involucrados a controlar la, la natalidad, ya que es una medida indispensable para mejorar la calidad de vida de las familias y lograr un equilibrio entre la salud, la economía y pues las oportunidades sociales que se les puede ofrecer. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática y gracias a estudios demográficos previos eh, que se, digamos, presentaron en las conferencias internacionales de población y desarrollo que iniciaron en principio en Roma en 1954, en Belgrado en 1965, se logró establecer unas preocupaciones de los países en cuanto a los
problemas de población que estaban emergiendo. Y esto fundamentó los temas de trabajo de las siguientes tres conferencias internacionales de población y desarrollo, que fueron las cruciales en el tema de la sexualidad, que son los de Bucarest 1974, México 1984 y la más importante en este tema, Cairo 1994. Como les decía, bueno, pasemos de una vez al Cairo. En el Cairo, los asistentes acordaron realizar un seguimiento de los objetivos 20 años después. Es por esto que en el 2014, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizó en Nueva York, concluyeron que hacía falta aumentar los esfuerzos para afrontar las deficiencias y los nuevos desafíos en cuanto a los servicios básicos como la atención médica, la educación, ¿qué más era? Reafirmaron su apoyo a los derechos sexuales y reproductivos y, digamos, dieron como la oportunidad para que los países solicitaran apoyo financiero y técnico para poner en marcha los programas y poderlos agendar dentro de, pues, de las agendas de desarrollo sostenible. Esperen, Quito, estos participantes me están obstruyendo la visión aquí. ¿Cómo lo...? Listo. En Colombia tenemos la encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia. La última que tenemos es en el 2015. Aquí nosotros vemos pues que en Colombia no estamos tan mal, digamos, en temas de anticoncepción. Sin embargo, a nivel mundial, pues no alcanzamos, digamos, los parámetros a nivel en cuanto a europeo o de Estados Unidos. También se evidencian problemas en cuanto a educación. Los, tanto hombres como mujeres refieren que las estrategias de educación en la asesoría en anticoncepción no están siendo, digamos, tan desarrolladas. Parece que no percibieran que se está haciendo un trabajo de educación en las consultas. En Colombia, básicamente la asesoría en anticoncepción es realizada por enfermería. Eh, lo hemos hecho muy bien. No, ahora no vamos a decir pues que no estamos cumpliendo. Enfermería es el principal actor de la asesoría en anticoncepción en Colombia y lo ha hecho muy bien. Lo que queremos con esta investigación es potencializarla y volvernos aún más fuertes en lo que ya estamos haciendo bien. Por eso nos centramos en la percepción social. Resulta que haciendo la revisión de la literatura, nos dimos cuenta que básicamente siempre se les pregunta a los pacientes o se les pregunta a los pacientes básicamente cómo se sintieron, cuál es su percepción sobre la asesoría, pero a los enfermeros se los deja de lado. Y cuando al enfermero se le hace una acercación en cuanto a investigación sobre la asesoría en anticoncepción, lo que más se hace hincapié es como en temas de calidad, en temas de logística y de lo que terminan hablando básicamente es sobre estos temas a nivel de enfermería y no les preguntan básicamente cómo se sienten y cómo ven la asesoría el enfermero desde adentro. Por eso, en este estudio se describió cómo los profesionales de enfermería perciben la asesoría en anticoncepción y lo hacemos desde la mirada de la percepción social, la cual, según el autor que seleccionamos en el marco conceptual, indaga en el constructo sociocultural del profesional. ¿Y qué quiere decir esto? Que incluye sus aspectos biográficos, es decir, incluye sus propias cualidades, incluye sus valores, las actitudes, las creencias culturales y religiosas, puesto que es posible, no estamos diciendo aún que sí o que no, es posible que el comportamiento de quien provee la asesoría afecte de forma positiva o negativa las decisiones que cada persona que es asesorada puede tomar con respecto a la sexualidad. Entonces, eh, esta visibilidad, o sea, saber si yo como
profesional que asesora a una persona, estoy influyendo o no en las decisiones que la otra persona toma, es fundamental para sensibilizar a los profesionales de enfermería en el sentido que permite reforzar las buenas prácticas y concientizar sobre aquellas que no lo son. Entonces, este fue principalmente la pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción social de un grupo de profesionales de enfermería en torno a la asesoría en anticoncepción en la ciudad de Bogotá? Es decir, ¿qué tanto están influyendo esas propias características de los profesionales, de su personalidad, podríamos decirlo, en las decisiones que las personas están tomando y hacerlo visible? Bueno, entonces, en el estado de la cuestión se revisaron 23 artículos que fueron los incluidos. Como les decía, prioritariamente lo que se encontró fue la percepción del profesional de enfermería, pero básicamente relacionado con temas de calidad y logística. También hay otras investigaciones en las cuales incluyen otros proveedores de salud, tipo pediatras, ginecólogos, médicos, matronas, en los cuales lo mismo. Se evidencia que a ellos pues les preguntan más sobre cómo se sienten en cuanto a calidad logística. Hay un punto en común de todos estos proveedores y es que ellos son conscientes de la importancia que tiene la asesoría en anticoncepción en el futuro de las personas. Se actualizan con frecuencia en cuanto a los conocimientos que deben tener frente a los anticonceptivos modernos, su acción, su eficacia. Reconocen que ejercen un importante rol en la promoción de la salud y en el desarrollo de actividades de prevención para la comunidad, pues lo cual es bastante fundamental que todos los proveedores lo tengan muy claro y dicen que buscan frecuentemente actualizarse. También encontramos la otra parte y es la percepción de los pacientes. En la percepción de los pacientes, ellos desde ese punto de vista dicen que muchas veces es posible evidenciar violencia contra la mujer, que encuentran condiciones de inequidad en cuanto al acceso a los programas de anticoncepción. También encuentran que son tratadas de forma diferente de acuerdo a su nivel socioeconómico. También encuentran que hay momentos de la asesoría en los cuales sienten dominación por parte del profesional, es decir, que el profesional quiere ejercer un rol de dominio para que tome las decisiones de acuerdo a lo que él considera conveniente para la paciente, más no lo que ella considera bueno o malo para ella. Como les digo, esa es la mirada de los pacientes y como ven, ya hay un pequeño acercamiento que dice, sí, pareciera que los proveedores en general, no estamos hablando de solo proveedores de enfermería, parece que los proveedores en general sí utilizan unas tácticas especiales para que las mujeres tomen las decisiones de acuerdo a como ellos les parece conveniente. Entonces, ya les había hablado de la percepción social que incluye, primero, bueno, primero que todo la percepción, que es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con los sentidos, y ya la percepción social, que es la que desde una mirada biocultural, es decir, desde la construcción que nosotros traemos desde nuestra infancia. Sabemos que en nuestra casa, nuestra familia, nuestra escuela, en la infancia, el colegio, en la adolescencia, realizó una construcción social de lo que nosotros somos. Nos inculcaron una serie de valores, de principios, también el entorno hace que tengamos unas ciertas características culturales y esas ciertas características culturales forman nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las situaciones. Lo mismo las creencias religiosas. Si yo crezco en una familia que
tiene creencias religiosas, voy a, digamos, tomar mis decisiones dependiendo obviamente pues del nivel de acercamiento a la religión. Tomaré o no mis decisiones con relación a esos preceptos religiosos, diferente a si crezco en una familia donde no hay consideraciones religiosas y por lo tanto, digamos, no tengo en consideración eso para mi vida y por lo tanto no lo involucro en mi profesión, en el desarrollo de mi trabajo. Muchas veces todas estas condiciones para nosotros em, son ajenas a son inconscientes, por así decirlo, no nos damos cuenta. Entonces yo digo, no, yo no haría jamás eso, yo nunca involucro mis conceptos religiosos en una consulta de anticoncepción. Pero si se hace bien la indagación, muchas enfermeras después de estos ejercicios, después de la entrevista, pues se daban cuenta que inconscientemente sí lo hacen. Entonces necesitamos que enfermería, cada quien tenga conocimiento sobre esto de la percepción social, se indague personalmente y pueda decir, yo estoy haciendo esto, esto conviene, esto no conviene, para que podamos afianzar la asesoría en anticoncepción como un espacio en el cual haya neutralidad para la toma de decisiones informadas de las pacientes. Entonces, el objetivo fue interpretar la percepción social del grupo de profesionales de enfermería en torno a la asesoría en anticoncepción. Como les decía, la directriz para esto fueron las características propias de la percepción social que tenemos en primera instancia, los valores de los profesionales de enfermería presentes en la asesoría. El segundo, describir las actitudes de los profesionales de enfermería en la asesoría en anticoncepción. Y por último, las creencias culturales y o religiosas de los profesionales de enfermería presentes en la asesoría en anticoncepción. Entonces, cómo justificamos esta investigación? Partiendo de lo que les había contado de la revisión de la literatura, se han identificado factores que influyen de algún modo en la asesoría en anticoncepción, y esto no es solo en Colombia, es a nivel mundial. Siendo pues el actuar del profesional de enfermería uno de los más importantes. Estos pueden ser particulares del profesional o pueden estar impulsados por situaciones externas, por lo cual a pesar de los esfuerzos, el problema continúa. Los embarazos no deseados siguen presentándose, las complicaciones maternas y neonatales a causa de factores de riesgo no identificados desde la preconcepción em, siguen presentes. Estos son los que incrementan la morbimortalidad en este grupo de interés. Entonces, digamos, entre estos factores externos estresantes, externos al profesional, se destacan la escasa disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros, el tiempo disminuido de la consulta, fallas en la privacidad de la asesoría, es decir, no hay espacios adecuados, deficiencia en la educación en derechos sexuales y reproductivos, deficiencia en el examen físico, entre otras. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta que este espacio es una consulta que se desarrolla en medio de la interacción entre dos personas y es entre el profesional y el usuario, sea hombre o mujer. Y en medio de esa comunicación es posible que de parte del profesional surjan unas preconcepciones que determinen una pauta de conducta que dirija la asesoría, lo que les decía, sus propias características de personalidad y de percepción social que pueda que inconscientemente vayan dirigiendo la asesoría para el lado que el profesional cree correcto. Entonces, si bien, como les decía, es importante resaltar que el rol que históricamente ha desarrollado enfermería en los programas de anticoncepción ha sido fundamental en la disminución de las tasas de morbilidad materna, tanto materna como perinatal de los últimos años. Eh, esta, Esto en razón a que los profesionales en el área tienen una presencia decisiva en los centros de primer nivel de atención en salud. Es decir, pueda que en un centro de atención de primer nivel en salud en Colombia, pueda que no haya médico, pero enfermería siempre va a estar presente en todos y cada uno de estos centros de atención, desarrollando programas de promoción y detección temprana.
ya sea en el ámbito contributivo como en el subsidiado, porque tenemos dos tipos de afiliaciones. Y estas actividades no se limitan solamente a mantener adecuadamente la infraestructura del centro de salud, sino que por el contrario, digamos que no se mantienen solo dentro de la infraestructura del centro de salud, sino que también se extienden al área extramural. Se extiende a los colegios, se extiende a entornos laborales, todos y los demás sitios y entidades donde se pueda generar un impacto positivo, ahí está presente enfermería. Entonces, de esa revisión de la literatura, eh, esa revisión de la literatura, perdón, que se realizó, no arrojó antecedentes específicos sobre la percepción social de los profesionales de enfermería frente a la asesoría en anticoncepción, ya que de las investigaciones encontradas se abarca la anticoncepción, pero desde otras perspectivas que involucraban incluso a otros profesionales de la salud. Por eso, justificamos que es muy válido afirmar que existe un espacio de vacío del conocimiento en cuanto a la percepción social que tienen los profesionales, que se tiene, es mejor, de los profesionales de enfermería sobre la asesoría en anticoncepción. Entendiendo ya que estos son las características propias del profesional, de la biografía personal del profesional. Y de ahí surgió precisamente la necesidad de describir esta percepción social, puesto que este entendimiento, como les decía, es fundamental para implementar estrategias que fortalezcan aún más la asesoría, como, como digamos, estrategia para disminuir las cifras de mortalidad materna y perinatal, entendiendo que una mujer, que no es solo, mejor, que no es solo una mujer la que se afecta por un embarazo no deseado, sino también la sociedad, la familia y todo el ámbito económico y laboral, principalmente pues porque el hijo por nacer trae muchos requerimientos tanto para la familia como para la sociedad y pues también ese hijo va a venir a la sociedad a sufrir las consecuencias de no haber sido planeado. Entonces, en cuanto a la metodología, fue un estudio cualitativo de tipo descriptivo. Eh, Se realizaron los criterios de inclusión, fueron que participaran enfermeras que realizan asesoría en anticoncepción con más de un año de experiencia, que quisieran participar en el estudio. Se tuvieron en cuenta, perdón, se realizaron entrevistas semiestructuradas por medio de un instrumento cualitativo, por medio del cual se diseñó un guión en el cual este guión se estructuraba a partir de situaciones de salud. Entonces, ¿cómo así? Estas características de salud eran circunstancias, por así decirlo, que pueden llegar a estar presentes en el rol desempeñado por el profesional de enfermería durante una asesoría en anticoncepción. Y ante esas situaciones que se le planteaba, pues el enfermero podía expresar su opinión, su manera de proceder, de acuerdo a lo que se le estuviera, de acuerdo a lo que se le estuviera preguntando, y pues todas estas situaciones diseñadas por medio de el, la mirada, por medio de la visión, el modelo de la percepción social, que como ya les decía, es de valores, actitudes, creencias culturales o religiosas. Entonces, cada una de estas situaciones fueron diseñadas de acuerdo a eso que se estaba pidiendo. Entonces, ¿qué más tengo por acá? Bueno, se realizó por medio de un muestreo de bola de nieve. El muestreo para el estudio fue teórico, fue constituido por datos más no por personas. Cuando ya se saturó la información, se paró. En conclusión, se entrevistaron a 15 enfermeras. Se tuvieron en cuenta perdón, el proceso de control de calidad de los datos en cuanto a credibilidad, auditabilidad, confirmabilidad, transferibilidad o aplicabilidad. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de
un ejemplo de lo que se realizó en cuanto a las situaciones de salud que fueron el guión para la entrevista semiestructurada. Entonces, por ejemplo, en la sección de valores se les colocó la siguiente situación. Entonces, la enfermera AQ presenta una entrevista de trabajo en la cual manifiesta tener amplia experiencia en el programa de anticoncepción. En concordancia con su conocimiento, la coordinadora de la institución le otorga la responsabilidad de realizar las asesorías derivadas de este programa. No obstante, AQ no ha expresado a su jefe inmediato que nunca ha llevado a cabo la inserción del dispositivo intrauterino de cobre y dentro de 15 minutos tiene programado este procedimiento con una paciente de 18 años. Al inicio del procedimiento, AQ expresa a la joven que no es candidata para este método debido a que es nulípara y no se le coloca. De acuerdo a esta situación, manifiesta su opinión. Entonces es como para darles una idea de cómo fueron esas, porque dependiendo para cada una de las secciones, se les planteaban estas situaciones y de acuerdo a eso, pues se podía realizar el inicio de la conversación para realizar la entrevista semiestructurada con la enfermera, perdón, lo cual era muy, digamos, enriquecedor, puesto que se planteaba el tema dependiendo de lo que se quería hablar, si fuera valores, creencias culturales o actitudes, y pues encontraron una cantidad de cosas muy interesantes que a continuación les voy a mostrar. El plan de análisis de datos del cual ya les hablé. Entonces, como les decía, las participantes fueron en total 15 mujeres, enfermeras que cumplieron los criterios de inclusión, 10 de ellas eran mayores de 30 años y 4 superaban los 40 años. En cuanto al estado civil, 6 vivían en unión libre, 4 son casadas y 5 solteras. Más que todo, el lugar de procedencia de origen era la ciudad de Bogotá. 80% de las participantes fueron de Bogotá. El nivel de formación, pregrado era lo mayoritario, tenían 8 enfermeras pregrado, 2 con especialización y 5 con maestría. Y pues aquí tenemos como los métodos que más utilizaban, que pues también esto podía ser un acercamiento de, mm, de si esto afectaba o no la toma de decisiones, pero pues en este tema sí no se encontró relación, que más que todos los que más utilizaban eran los anticonceptivos orales, seguido de los inyectables y por último el preservativo masculino. Los que menos uso tenían era el dispositivo intrauterino y los implantes subdérmicos y los quirúrgicos. Listo. Entonces ahora sí vamos a pasar a hablar de los resultados. Creo que voy bien de tiempo. Listo. Entonces, la categoría central que se encontró es que el papel de la enfermería y la asesoría en anticoncepción es un rol que requiere de destrezas especiales. A partir del análisis de ese discurso de las entrevistas, fue posible visibilizar diferentes situaciones que el profesional de enfermería enfrenta en el día a día en la asesoría en anticoncepción. En la primera categoría salen a reducir los valores personales positivos que el profesional utiliza en pro del respeto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las pacientes. Ya en la segunda categoría se describen las estrategias que el profesional de enfermería utiliza para ofrecer educación en salud. Y ya en la tercera categoría se evidencian ciertos factores estresantes que son catalogados como desencuentros que no son tan visibles, pero están presentes, estableciendo diferencias entre las dos categorías. Y ya vamos a ver de qué es lo que se trata esto que les estoy diciendo. Cada una de estas categorías tiene subcategorías, entonces vamos con la primera, que es valores del profesional presentes en la asesoría. Entonces, los profesionales definen los valores como una directriz enseñada inicialmente por su familia desde la infancia y que han aprendido en su formación académica y laboral. Por lo tanto, estos valores
direccionan a los profesionales para actuar correctamente como personas, como ciudadanos y como profesionales, ya que determinan que este valor define lo que son, cómo las ven y cómo les permiten tomar decisiones justas. Entonces, como vemos, los profesionales de enfermería describen que los valores que tienen, que son construidos desde su infancia, sí son muy importantes a la hora de realizar una asesoría en anticoncepción. Entonces, vamos a abordar uno por uno. Tenemos el primero, que es la sinceridad. Para los profesionales de enfermería, la sinceridad consiste en dar la información de toda la oferta anticonceptiva de la manera más amplia y de la manera más completa. Aquí podemos ver, dice, uno debe tener mucha claridad y ser muy honesto en su trabajo y dar todos los métodos. Informar todo con sus beneficios y sus riesgos para que la mujer tome una decisión informada. También relacionan la sinceridad con actuar bajo los preceptos de las normas que rigen la asesoría. Es decir, siempre fundamentándose en el principio de la verdad que debe primar en la relación enfermera-paciente. Por acá creo que decían, se debe tener mucha claridad y ser muy honesto en este trabajo, porque, digamos, la asesoría en anticoncepción es un momento de mucha verdad en la cual el profesional de enfermería se desenvuelve completamente solo. Es decir, aquí no recibimos como en otros ámbitos de la enfermería que compartimos, digamos, la responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones con un médico. Aquí no, aquí estamos solos y somos nosotros los que tenemos que tener los que tenemos, no, los que tenemos que tener, no, sino que tenemos completa la responsabilidad de asumir la asesoría en anticoncepción. Entonces, ese es uno eh, ¿de qué? De estos primeros, de este primer valor. Segundo, tenemos la integridad. La integridad fue interpretada como el ejercicio ético de la profesión, donde el actuar siempre busca la beneficencia sin dejarse tocar por la maldad o intereses personales que puedan causar daño físico o moral a otro. Entonces, creo que esta parte que les traigo era con relación a una situación en la cual la paciente le pedía a la enfermera mentirle a su compañero, a su pareja, mentirle en cuanto al método de anticoncepción que usaba. Entonces, mire cómo nos respondieron. Nunca accedería a la petición de una paciente sobre formular algo que no es cierto, no porque ahí está mi ética profesional. Y entonces vemos que eh, encontramos que la mayoría de las pacientes consideran que no es correcto mentir en medio de una consulta de enfermería. Otro de los valores que tenemos es la responsabilidad. Los profesionales describen la responsabilidad como un compromiso profesional, puesto que reconocen que quien asiste a la asesoría en anticoncepción ha puesto su confianza en los conocimientos que le ofrecerán. Además, son muy conscientes de que ese asesoramiento, o sea, de que de ese asesoramiento que realicen, depende no solamente el futuro del usuario, sino el bienestar y la estabilidad socioeconómica de una familia y pues de la comunidad donde se desarrolle. Entonces, eso en cuanto a la responsabilidad. Seguimos con el siguiente, que es el del respeto. Los profesionales de enfermería fundamentan su quehacer en el respeto por la persona que consulta. Reconocen que en ocasiones utilizan algunas técnicas de convencimiento para persuadir a las usuarias e inclinarse por el método eh, que ellos consideren, pues según los criterios médicos de elegibilidad, que es el que más le conviene a la paciente. Sin embargo, pues también reconocen que quien toma en últimas, perdón la redundancia, la última decisión es la usuaria y que ellos están ahí como un facilitador que oferta y que expone a lo que la mujer puede acceder, pero que ella, pues para que ella tome la mejor decisión basada en ese conocimiento, pero que en últimas es la paciente la que tiene que tomar esa decisión.
Dice, el respeto ante todo con nuestros pacientes, sabiendo que un paciente es un mundo diverso. Nunca podemos hacer juicios de valor. Listo. Vamos con la segunda categoría, estrategias utilizadas en la asesoría. En esta estrategia, en esta categoría, perdón, se describen las tácticas que el profesional de enfermería utiliza para ofrecer educación en salud durante una asesoría en anticoncepción. Entonces, encontramos la empatía, la escucha activa, la explicación detallada, la inclusión de la pareja y el reconocimiento cultural. Entonces, en la empatía, los profesionales de enfermería reconocen la importancia de la actitud empática y la comunicación efectiva en la asesoría en anticoncepción. Refieren que cuando se establece una relación de confianza con la paciente, ella responde de manera asertiva. Y esa respuesta asertiva hace que pueda ofrecer antecedentes certeros, o sea, que dé una historia clínica confiable y tenga una mayor disposición para atender las recomendaciones que se le den. Entonces dice, la actitud es la forma amable en que yo recibo o atiendo una paciente, mi estado emocional, cómo respondo ante las situaciones y las necesidades de ella. Eso es lo relacionado con la empatía. Siguiente, el de escucha activa. Las, la habilidad de escuchar atentamente. Así lo describen las enfermeras participantes. Y que es como se entra a escuchar atentamente sin juzgar y entendiendo lo que la otra persona quiere transmitir, ya que eso, dicen ellas, le genera confianza a las pacientes. Em, mm, Dicen que muchas veces las pacientes eh, no tienen la confianza o no tienen alguien de confianza para contarle sus problemas con relación a su vida sexual. Y por eso ven a la enfermera como una figura en la que pueden confiar. Entonces hay que acceder a esa confianza por medio de eh, la, la escucha activa. Dice, las enfermeras en las consultas somos a veces como unos curas. Si ven que ahí está el precepto religioso presente. Dice, continuemos, porque con nosotros tienen la posibilidad de expresarse, de sincerarse con su vida, por lo cual uno tiene la posibilidad de orientarlas. Entonces, coinciden en que al generarse una relación de confianza con el profesional, se establece un momento de verdad y que ese momento de verdad hace que la mujer sensibilice frente a la consejería y todo lo que implica la consejería en anticoncepción. Tenemos otro que es el de la explicación detallada. Dice que los profesionales utilizan la explicación como una estrategia para dar a conocer a la paciente los derechos sexuales y reproductivos, plantear las ventajas y las desventajas de los métodos anticonceptivos y aplicar los criterios médicos de elegibilidad de acuerdo a los antecedentes patológicos y gineco-obstétricos de la paciente. Entonces, dicen acá, uno trata de orientar a las pacientes a que usen métodos más efectivos que los métodos naturales, pero si la paciente no accede a los métodos más confiables, le explicaría las ventajas y desventajas y los riesgos del método natural que piensa usar. Entonces, dice, esperando que la mujer, eh, la paciente o el paciente, sea hombre o mujer, reflexione ante esos conocimientos y tome decisiones en pro de preservar su integridad, su salud. Como vemos en esta situación, en este pedacito que les traje, las pacientes, las enfermeras dicen que se enfrentan a pacientes con graves factores de riesgo para morbimortalidad materna y que a estas pacientes se les debe contar con un lenguaje muy claro cómo sus antecedentes patológicos pueden aumentar la probabilidad de complicaciones frente a una nueva gestación. Ya de ahí, pues obviamente, el objetivo de esto es que la mujer por su propia voluntad tome conciencia de estos riesgos, pero como les decíamos en la anterior, son ellas las que en realidad toman la decisión y si ya después de esa explicación detallada
toman la decisión de igual continuar con un embarazo, pues obviamente es decisión de la paciente, sin embargo, pues se tiene que dejar sustentado muy bien en historia clínica que la paciente se le explicó muy bien todos los riesgos de morbimortalidad materna que tiene. Otra estrategia es la inclusión de la pareja. Entonces, los profesionales coinciden en que trabajar con la pareja es muy importante en anticoncepción, puesto que la anticoncepción es una responsabilidad de dos, no solo de la mujer, y que el hombre también debe participar. Encuentran las enfermeras que los hombres son muy receptivos en cuanto a la anticoncepción, cuando se les explica, se les aclara dudas y que muchas veces acceden con mayor facilidad a realizarse la vasectomía que las mujeres. Entonces dice, concientizar al esposo de que él se pueda realizar la vasectomía. Entonces, ¿yo qué haría con el señor? Le explico qué es una vasectomía, le digo cómo puede hacerse la vasectomía, a dónde tengo que remitirlo y que él también sea partícipe de esa planificación. Muchas veces los hombres no se realizan el método quirúrgico porque no tienen conocimiento o porque tienen muchísimos mitos alrededor de la vasectomía, que van a quedar estériles, que van a perder la fuerza muscular, que no van a volver a eyacular. Bueno, son una cantidad de mitos urbanos que tiene la vasectomía en la comunidad. Y tenemos otro que es el de el reconocimiento cultural. Entonces, los profesionales de enfermería reconocen la validez de las creencias culturales en cuanto al recorrido de una comunidad desde su parte ancestral. Entonces, dicen, es necesario tener en cuenta estas, digamos, estas creencias, conocerlas, reconocerlas más bien, puesto que eso influye directamente en la aceptación de los métodos anticonceptivos y es necesario conocerlos para poder trabajar con ellos y poder llegar a un entendimiento que facilite acuerdos con la paciente y no llegar a chocar con esa creencia cultural. Aquí hay otro aparte y es que últimamente tenemos una afluencia de, se me fue la palabra, migración, migración de personas extranjeras. Entonces, pues eso nos dificulta muchísimo el entendimiento de esa otra cultura. Y aquí decía una enfermera, hay cosas que solo nosotros los colombianos entendemos. Más o menos es eso. Entonces, sí influyen las creencias en todo lo que uno hace y pues obviamente en el trabajo. Entonces, ¿qué decían ellas? Que aquí lo que tenían que hacer es cuando les llegaba una persona migrante de otro país, siempre tenían que preguntar, no entiendo lo que me quiere decir, y entonces la persona les explicaba qué era lo que el significado de una palabra, por ejemplo. Entonces decían que era básicamente eso, no quedarse ahí como sin entender y con pena de no preguntar, sino que decirle en forma muy empática, pero bueno, yo no utilizo esa palabra acá, entonces por favor cuénteme qué significa para poderlo entender y así se llegaba a una relación de más confianza. No solo el hecho de quedarse sin entender lo que quiere expresar el paciente. Y ya llegamos a la categoría 3, que es la de desencuentros en el rol del profesional. Entonces, en esta categoría, como les decía, se evidencian ciertos factores estresantes que son catalogados como desencuentros, que no son tan visibles, pero que están presentes estableciendo contradicciones, podemos decir, en el actuar en relación con las dos primeras categorías. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos tiempo de consulta insuficiente versus cumplimiento de metas, desconocimiento de la normativa versus especulación, preferencia o rechazo por un método versus la calidad de la información que se ofrece, poca experiencia en habilidades prácticas versus el miedo a reconocerlo, persuasión versus impotencia, espiritualidad versus conflicto moral, y diversidad sexual y de género versus desconocimiento del abordaje. Entonces vamos con la primera. Tiempo de consulta insuficiente versus el cumplimiento de las metas. Los profesionales coinciden en su inconformidad con las políticas
que han disminuido el tiempo de la asesoría en anticoncepción en Colombia. Acá para una consulta de primera vez tenemos 30 minutos y para una consulta de control son 20. Dicen que es un tiempo insuficiente para realizar a conciencia una adecuada anamnesis, valoración física, dar la asesoría, prescribir el método y realizar el seguimiento. Entonces, dicen acá, prácticamente el profesional termina sugiriendo un método fácil que le permita cumplir con su labor. Nos hemos automatizado tanto por el tiempo para cumplir una meta, pero nos olvidamos que enfrente a nosotros tenemos un ser humano. Y ellos dicen que los tiempos y las metas que tienen que cumplir son una presión constante, que reconocen que la asesoría se podría fortalecer aún más si se dieran las garantías, perdón, si se dieran las garantías para ello. Adicionalmente, los enfermeros también dicen que no todos los usuarios tienen las mismas capacidades de comprensión y de aprendizaje, y hay unos que, digamos, procesan la información y toman las decisiones de forma pronta, pero que hay otros que requieren de más tiempo, se les debe volver a explicar, aclarar las dudas, y eso en tan poco tiempo resulta complicado. Entonces, dice, muchas veces se queda el tiempo corto. O sea, el tema de anticoncepción es tan lindo y tan amplio, pero falta tiempo en la consulta. Entonces, esto es como un desencuentro y un conflicto que tienen las enfermeras, que ellas son conscientes de la importancia, quisieran hacer más por asesorar mejor a ese paciente, pero son conscientes de que en 20 minutos tienen que hacer lo que el tiempo les dé la oportunidad de hacer. Otro es el de desconocimiento de la normativa versus la especulación. Aquí, ¿qué encontramos? Em, Se dieron básicamente dos situaciones. Una, en cuanto al manejo de los menores de 14 años que han iniciado relaciones sexuales penetrativas. Acá tenemos la resolución 3280 del 2018, que es la que nos rige. Esta determina que se debe brindar la asesoría anticonceptiva, se debe iniciar el método seleccionado ante el riesgo de embarazo y se debe activar la ruta de violencia sexual para que sean ya las autoridades quienes realicen la investigación y se protejan los derechos del joven ante un presunto delito sexual, porque aquí toda relación sexual con menor de 14 años se cataloga como abuso sexual, pero esas son las autoridades externas las que lo deben determinar y para eso hay una ruta de violencia sexual. Entonces, en los relatos de los profesionales se evidenció un desconocimiento de esta normatividad, puesto que a pesar de que la gran mayoría coincide en que se debe reportar a las actualidades, a las autoridades, pues no tienen claridad en cómo activar esa ruta de forma correcta y muchos no le proveerían anticonceptivo en ese momento al menor, lo cual lo deja en riesgo de un embarazo no deseado. Otra, otro hallazgo que se encontró fue el desconocimiento en cuanto al derecho que tiene una joven que no tiene hijos a realizarse la esterilización quirúrgica, sea hombre o mujer, de forma pronta, a los 18 años. Entonces, se evidencia que barreras, eh, le ponen barreras para tomar esa decisión. Entonces, digamos, desconocen que la norma dice que una mujer tiene derecho a, teniendo la edad que fuese, tomar la decisión de tener o no tener hijos y que simplemente se le debe dar una adecuada asesoría en anticoncepción, pero no se le deben poner barreras en cuanto a, por ejemplo, el caso que salimos acá, dice, si definitivamente exige, pues le daría la orden para el Pomeroy o le pediría asistir a una consulta de psicología para que le hagan una valoración y ya ellos consideren que está en todas sus capacidades para tomar esta decisión y darle la orden para el Pomeroy. Es decir, como si una mujer joven no tuviera la capacidad mental para tomar las decisiones sobre su propia sexualidad y requiriese de un concepto profesional psicológico o en otros puntos le requerían incluso concepto psiquiátrico para decidir si quería acceder a un método quirúrgico o no.
Y aquí vemos también mucho el tema religioso, porque había una enfermera que decía que según sus conceptos religiosos y sus creencias, para ella una mujer de 18 años era muy joven para tomar esa decisión, ya que esa decisión le cambiaría la vida y que ella más adelante iba a querer tener una familia llena de hijos y demás. Entonces ahí se veía también el concepto religioso que estaba inmerso en esa asesoría que ella realizaba. Tenemos otro que es la preferencia o rechazo por un método versus la calidad de la información que se ofrece. Entonces dice, si uno se centra más en la opción del implante subdérmico, pues ella dice, me convenció, entonces me lo pongo. Pero si uno le da diferentes opciones de métodos en planificación y le explica a cada uno, ella puede escoger lo que se le adapta más. Entonces, en esta subcategoría abordamos cómo se visualizan las preferencias o el rechazo hacia un determinado método anticonceptivo, pero por parte de la enfermera. Y se pudo evidenciar que esta preferencia puede afectar la calidad de la información que ella oferta. Y eso hace de que las pacientes, obviamente, si reciben mucha más información de un determinado método y poquita de otro, pues van, obviamente, a acceder al método al que más se les dio educación. Entonces, omitiendo la información del que desvirtúan o el que no les llama la atención o el que creen que es el peor para la paciente. Entonces, esto hace que las pacientes no estén tomando decisiones informadas, sino que estén tomando unas decisiones sesgadas dependiendo de la calidad de la información que se les ofreció. Otro, poca experiencia en habilidades prácticas versus miedo a reconocerlo. Y aquí encontramos que una limitante que condiciona la información que el enfermero ofrece sobre un método puede estar también condicionado por la experticia que tenga en cuanto a la inserción de ese determinado método. Y aquí vamos directamente a hablar de dispositivo intrauterino e implantes subdérmicos. Si el profesional no tiene habilidades para la inserción de estos dispositivos, encontramos que la información que ofrece en relación a ellos es escasa. Por lo tanto, las pacientes terminan no accediendo a esos métodos. Y los profesionales pues refieren que esta experticia manual es una habilidad que se adquiere día a día en la experiencia laboral y que muchas veces al inicio de nuestra práctica profesional se debe tener el valor suficiente para reconocer con honestidad que no se tiene la capacitación y que se necesita instrucción por parte de un profesional más capacitado para que le haga el adecuado entrenamiento, pero que muchas veces eso no se hace y las pacientes terminan tomando otro tipo de decisiones o escogiendo otros métodos porque se sesgó la información que se les dio. Y tenemos el de persuasión versus impotencia. Los profesionales refieren en sus relatos que se identifica, perdón, la preocupación y la impotencia de los profesionales al realizar estrategias de educación en la cual encuentran, por ejemplo, pacientes con múltiples comorbilidades y que entonces tienen esas situaciones críticas de salud y les pretenden generar miedo para que las mujeres accedan a lo que se les está ofreciendo. Es decir, una mujer que tiene múltiples comorbilidades y ella quiere acceder al método oral. La enfermera considera que ya esta paciente tiene paridad de 3, 4 hijos, que sus comorbilidades en un posible embarazo la pueden llevar a una mortalidad materna e intenta persuadirla para que se haga un procedimiento quirúrgico definitivo y muchas veces no lo logran. Entonces dice que los enfermeros muchas veces utilizan esta persuasión, cuando a veces no lo logran, se generan sentimientos de impotencia que los cargan y que muchas veces se van a su casa, terminan su jornada laboral y se van cargados con esas situaciones, eh, ya que generan, digamos, pequeños vínculos y eso les genera frustración al no poder, digamos, convencer a la paciente de que según criterios médicos de elegibilidad, lo que les conviene médicamente es más uno que otro. Tenemos el que es
espiritualidad versus conflicto moral. Las enfermeras refieren que la espiritualidad está íntimamente ligada con las creencias religiosas. Refieren que es muy importante contar con esta herramienta personal para el ejercicio de los valores, pero que sin embargo hay que respetar las creencias culturales del otro y que son primero las creencias culturales de la paciente y las religiosas de las pacientes las que deben primar, obviamente llegando a acuerdos de si convienen o no convienen según criterios médicos de elegibilidad. También son conscientes de que para la adecuada realización de la consejería, esta afiliación religiosa no debe ser arraigada o no o debe dejarse a un lado. Es decir, apenas termina e inicia la asesoría en anticoncepción, se debe desprender de esos valores religiosos para poder dar una asesoría en anticoncepción de forma neutra sin que vaya a sesgar la información que da a las pacientes. Y tenemos el último, que es la diversidad sexual y de género versus al desconocimiento del abordaje. Y es que principalmente en los relatos fue evidente la incomodidad de las participantes al hablar del tema, no por discriminación, sino por desconocimiento en el manejo. Se les colocó en la situación de una mujer trans que llegaba a consulta y pues se notó la dificultad en la comprensión del término mujer transgénero, hombre transgénero y las dificultades en el abordaje. Entonces se notaba que no tenían la adecuada capacitación para abordar esta población. Entonces dice, los profesionales de enfermería son enfáticos en tratar a la persona transgénero con respeto e igualdad. Sin embargo, la mayoría desconocen su tipo de preferencias y lo que les conviene en cuanto a criterios médicos de elegibilidad. Entonces, yo creo que estoy ya colgada de tiempo. Entonces, rápidamente les voy a contar que se encontraron que los resultados de esta investigación fueron, digamos, acordes con los relatos que se encontraron en la investigación mundial en cuanto a lo que referían los pacientes, en cuanto a la presión que sentían por parte de los profesionales de salud. También que el tiempo destinado para realizar la asesoría es insuficiente, también lo dice la investigación mundial. Por acá, ¿qué más tenemos? Otra cosa que encontramos fue que a nivel mundial en la investigación no hay un concepto unificado, por así decirlo, para referirse a la asesoría en anticoncepción. Entonces, eso dificulta también la búsqueda de la información, ya que no hay un término mundial para poderlo encontrar. Y ya vamos con las conclusiones. Entonces, pues los valores del profesional de enfermería están inmersos en la asesoría en anticoncepción y los que más se destacaron, como vimos, fueron los de la sinceridad, integridad, responsabilidad, respeto. Los participantes describen que son una directriz aprendida inicialmente de su familia y que posteriormente han ido labrándose en su formación académica y laboral. Definen como los valores como unas fuerzas intangibles que los direccionan para actuar correctamente como personas y como profesionales y que son fundamentales para responder con principios éticos y morales integrales a la hora de enfrentar una asesoría en anticoncepción. El profesional de enfermería utiliza en la asesoría en anticoncepción valores y estrategias positivas en favor de la adherencia. Sin embargo, existen desencuentros que al parecer son inconscientes, pero que están presentes estableciendo unos conflictos que sesgan el criterio, afectando así la información que se ofrece y por ende las decisiones de las pacientes. Por último, tenemos unas recomendaciones: realizar esta investigación con profesionales de enfermería de diferentes regiones de Colombia con el objetivo de identificar cómo la diversidad cultural con la que posiblemente cuentan estos enfermeros influye en el desarrollo de una asesoría en anticoncepción. Y esas fueron una de las limitaciones que encontramos, que la mayoría de las participantes
Su procedencia era de Bogotá, lo cual no hizo que hubiese una diversidad cultural significativa. Y otra limitación fue que las participantes fueron mujeres y no hubo opinión masculina, lo cual impidió contrastar según el género. Pero básicamente, digamos, en la ciudad, el grueso de los enfermeros que realizan asesoría en anticoncepción en primer nivel son mujeres. Entonces eso era. Muchas gracias por escucharme, quedo atenta a las preguntas.